Nicolás Gálvez siempre había sabido lo que quería desde joven. A los 28 años ya había logrado más de lo que muchos podrían soñar en toda una vida. CEO de una de las startups más prometedoras de América Latina, su habilidad con los algoritmos y su visión única para el mercado financiero lo habían convertido en una figura casi mítica. Con cada nuevo proyecto, el joven millonario parecía confirmar lo que todos decían. Era una especie de prodigio de la tecnología. Su vida, rodeada de lujo y comodidad, parecía estar hecha a medida, sin fallos, sin grietas. Todos a su alrededor lo admiraban por la precisión casi quirúrgica con la que manejaba su carrera y sus finanzas. Pero nadie sabía mucho sobre sus dudas o miedos. Lo que nadie veía era el vacío que empezaba a formarse en su rutina, un vacío que aún no lograba comprender. Fue exactamente en ese momento de una vida aparentemente perfecta cuando Nicolás tomó una decisión inusual, casi impensable para alguien de su posición. Un día, cualquiera, mientras paseaba por las calles de un barrio sencillo, vio a una mujer y su hija. Estaban visiblemente abatidas, cargando bolsas rotas y miradas perdidas. No era la primera vez que veía una escena así, pero algo en ese encuentro lo conmovió de una manera diferente. Sin pensarlo mucho, decidió ayudarlas, ofreciéndoles un espacio en su casa. De hecho, fue en el garaje de su mansión donde les sugirió quedarse hasta que pudieran encontrar una solución más permanente. No esperaba nada sin cambio. Simplemente era una forma de ejercer una generosidad que para él parecía natural en ese momento. Lo que Nicolás no sabía era que ese gesto de bondad sería el punto de partida para un giro inesperado y perturbador en su vida. El tiempo pasó y poco a poco Nicolás se acostumbró a la idea de que el garaje de su casa estaba ocupado. Durante los primeros días intentaba mantener cierta distancia, sin involucrarse demasiado en la rutina de Ana, la madre, y Sofía, la hija. Las veía de vez en cuando, pero sus interacciones eran breves, y en su mente, aquello no era más que una formalidad, un favor cumplido, un gesto de bondad. Estaban allí, recibiendo la ayuda que él creía suficiente. No le interesaba conocer los detalles de su vida, creyendo que aquello era solo una situación temporal. Lo que no entendía era que su propia perspectiva empezaba a cambiar de maneras que aún no podía ver. Él, que siempre había sido controlado, racional, ahora se veía inmerso en una situación que desafiaba la fría lógica de su vida profesional. Algo dentro de él comenzó a cuestionar lo que realmente significaba ser humano. El giro comenzó una tarde común, una de esas en las que parece que nada está ocurriendo, pero lo que viene después lo cambia todo. Nicolás estaba con su rutina agitada, como siempre. Su celular, lleno de notificaciones, pedía su atención. Solía llegar a casa tarde, alrededor de las 22 horas, aún con la mente llena de números y decisiones difíciles. En una de esas noches, estacionó el coche y caminó hacia la casa. Por un instante pensó en descansar, pero una sensación extraña lo impulsó a seguir hasta el garaje. Nunca había tocado la puerta antes, siempre creyendo que las cosas seguían según lo esperado. Pero ese día se acercó con una sensación inquietante. No tocó, solo giró el picaporte, como quien no esperaba nada extraordinario. Lo que vio dentro del garaje, sin embargo, fue algo que jamás imaginó. Dentro del garaje no estaba la escena tranquila que él había imaginado. En su lugar, encontró algo que no encajaba en su realidad. El garaje, que pensaba era un simple refugio temporal, estaba decorado con detalles que no había notado antes. Había cuadros improvisados en las paredes, libros esparcidos por el suelo y hasta un pequeño rincón con una mesa de madera, donde parecía que Ana pasaba horas escribiendo. Pero lo que más lo sorprendió fue la figura de Sofía, la niña, acostada sobre un colchón sencillo,
con los ojos fijos en un pequeño pedazo de papel. Estaba dibujando, como si su vida dependiera de eso. Los dibujos no eran comunes. Retrataban escenas de destrucción, fuego, pero también imágenes de una calma profunda, como si su alma tratara de encontrar algún tipo de orden en el caos. Nicolás sintió un escalofrío al darse cuenta de que, por más que intentara, no comprendía lo que estaba sucediendo allí. Ana, al notar la presencia de Nicolás, se levantó rápidamente, pero no con prisa, más bien como si estuviera evitando algún tipo de confrontación. Sus ojos estaban cansados, pero había algo en su mirada que Nicolás nunca había notado antes. Una especie de resignación, como si supiera que la vida la había puesto allí por una razón que no podía controlar. Forzó una sonrisa, pero Nicolás sintió que algo no estaba bien. Había una tensión en el aire, algo que no sabía identificar. «¿Llegaste más temprano hoy?», dijo, intentando sonar casual, pero su voz vaciló. Nicolás no pudo articular una respuesta de inmediato. Su atención estaba en Sofía, que seguía dibujando, ajena a su presencia, como si esos dibujos fueran todo lo que tenía para aferrarse. El comportamiento de la niña, sus expresiones, sus dibujos, hacían que Nicolás sintiera que había algo que estaba perdiendo, algo mucho mayor que las simples dificultades de una madre y su hija. Esa noche, Nicolás no pudo dormir. En su lujoso cuarto, donde las cortinas de seda y la almohada suave deberían garantizar un descanso tranquilo, su mente estaba agitada. No podía dejar de pensar en lo que había visto. El comportamiento de Sofía lo inquietaba, pero lo que lo dejaba aún más perturbado era la sensación de que había algo mucho más grande sucediendo allí. Sabía que Ana tenía un pasado difícil, pero lo que no comprendía era cómo eso afectaba a la hija. En el fondo, temía que su ayuda hubiera sido en vano, o peor aún, que hubiera contribuido a algo aún más confuso. En su mundo, donde las reglas y los números siempre habían sido claros, ahora se encontraba ante un enredo de sentimientos e incertidumbres que no sabía cómo descifrar. Intentó convencerse de que solo era una fase, pero algo en su interior le decía que esa noche y esa situación cambiarían todo. En los días siguientes, Nicolás intentaba volver a su rutina de trabajo, pero algo parecía no encajar más. La startup seguía creciendo. Sus algoritmos funcionaban con la precisión de siempre, pero su corazón estaba dividido. Las visitas al garaje, que antes eran raras, se volvieron más frecuentes. Se encontraba observando los pequeños cambios que ocurrían allí. La niña estaba más callada, sus dibujos más intensos, y Ana, que intentaba mantener el control, parecía cada vez más distante. Cuando Nicolás comenzó a conversar más con Ana, empezó a darse cuenta de que las cosas no eran tan simples como parecían. Ella habló sobre su pasado con una mezcla de tristeza y rabia, algo que lo hizo cuestionarse cuánto realmente sabía sobre el ser humano. Era un juego de sombras, donde ya no sabía en quién confiar, y más importante aún, no sabía en quién confiar en sí mismo. Fue entonces que una noche sucedió algo. Ana, visiblemente alterada, buscó a Nicolás, diciendo que necesitaba hablar. Él la recibió en su oficina, un espacio frío, donde los negocios se trataban con precisión matemática, pero donde ahora algo más humano estaba a punto de ser discutido. Ella reveló que, antes de perderlo todo, había vivido una vida llena de secretos. Su exmarido, violento y manipulador, había desaparecido de sus vidas de forma misteriosa, dejando un rastro de miedo que ahora parecía acercarse nuevamente. Ella había huido de él, pero el miedo de que regresara, de que supiera dónde estaba, dominaba cada pensamiento. Nicolás, sorprendido y atónito, no sabía cómo reaccionar.
Jamás imaginó que, al hacer el bien, se vería envuelto en algo tan oscuro. Sus sentimientos de compasión ahora estaban mezclados con un miedo que jamás había experimentado. La situación se intensificó rápidamente. Ana y Sofía empezaron a mostrar señales de un miedo evidente que Nicolás jamás habría podido prever. El exmarido de Ana, como un fantasma, parecía estar más cerca de lo que todos imaginaban. La seguían y Nicolás, ahora en un dilema, sentía que su propia vida estaba en riesgo. Él, que siempre había sido inmune a los problemas personales, ahora se encontraba en el centro de una crisis que lo forzaba a reconsiderar todo lo que creía sobre protección y responsabilidad. Había actuado por generosidad, pero ahora el peso de la situación lo golpeaba. Con el paso de los días, tomó una decisión difícil: alejarse de todo esto o luchar para proteger a esas personas. La respuesta no fue fácil, y al elegir luchar, Nicolás se dio cuenta de que su verdadera batalla apenas comenzaba. El enfrentamiento con la realidad fue aún más intenso de lo que Nicolás había imaginado. Se vio obligado a tomar una decisión, algo que nunca había hecho antes: involucrarse de cuerpo y alma en un problema que no podía resolverse con lógica, números o algoritmos. Contrató seguridad, hizo todo lo que pudo para proteger a Ana y Sofía, pero algo dentro de él le decía que esa protección no sería suficiente. En el fondo, sentía que el verdadero peligro no solo estaba en el exmarido de Ana, sino en la forma en que el miedo, la desconfianza y los secretos habían creado una red invisible a su alrededor. Ya no podía ver el mundo de la tecnología de la misma manera. Ya no se trataba de previsiones y cálculos exactos, sino de vulnerabilidad humana, de cuánto las personas pueden quebrarse y cómo se levantan frente al dolor. Desde ese momento, Nicolás se vio frente a un dilema existencial. Debería seguir luchando por su seguridad, aunque eso pusiera en riesgo su vida, o alejarse y dejar que el pasado tomara el control nuevamente. Al final, la elección de Nicolás no fue solo una decisión de proteger a esas mujeres, sino de entenderse a sí mismo. Finalmente comprendió que la generosidad que les había ofrecido no era algo simple o libre de consecuencias. Lo que parecía un acto de bondad ahora lo obligaba a enfrentar sus propias fragilidades y las limitaciones del mundo en el que vivía. Al ayudar a Ana y Sofía, se conectó con algo que siempre había estado ausente en su vida: la humanidad genuina, la vulnerabilidad de ponerse en una situación en la que no se tiene control. El día en que el exmarido finalmente apareció, Nicolás estuvo listo para actuar. Ya no era el hombre que se escondía detrás de los números y las decisiones frías. Se había convertido en alguien capaz de enfrentar las sombras que se acercaban. Cuando la situación se resolvió y Ana y Sofía pudieron finalmente vivir en paz, Nicolás supo que su verdadera transformación no se trataba más de éxito o dinero, sino de la valentía de enfrentar la incertidumbre de la vida y dar lo mejor de sí cuando más importaba.